Bienvenidos a este espacio de perspectivas cruzadas. Imagina por un momento que estás perdido en alta mar. Miras tu brújula y resulta que el norte cambia de dirección dependiendo de quién haya fabricado ese instrumento. Menudo problema, claro. Exacto. Esa certeza direccional que dábamos por sentada se rompe por completo. Pues bien, eso es exactamente lo que está pasando hoy con 30 billones de dólares. 30 billones, ¿eh? Con Una B. auténtica barbaridad de dinero. Lo es. Esa es la inmensa cantidad de capital que mueve actualmente la industria de la inversión ética a nivel global. O sea, estamos hablando de un ecosistema financiero entero donde tu dinero supuestamente se alinea con tu conciencia. Pero el problema es que nadie parece ponerse de acuerdo en qué significa realmente hacer el bien. Y fíjate que para abordar un coloso de 30 billones, lo primero que tenemos que hacer es, aclarar de qué estamos hablando exactamente, porque la terminología en este sector es francamente un terreno pantanoso. Ya, metemos todo en el mismo saco. Totalmente. Metemos en el mismo saco conceptos que operan con mecanismos y objetivos financieros que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Pues para que todos estemos en la misma página, el material que analizamos hoy nos plantea un espectro, digamos, muy claro. En un extremo absoluto tenemos la inversión tradicional de toda la vida. Ahí la única métrica de éxito es el retorno financiero ajustado al riesgo. Y punto. Comprar barato y vender caro, lo clásico. Eso es. En el otro extremo está la filantropía pura, donde tú entregas tu capital con un propósito social o ambiental, pero asumes que ese dinero no va a volver. No hay ningún retorno económico. Pero el verdadero meollo de la cuestión, y lo que nos trae aquí hoy, es el enorme océano que hay entre esos dos polos. Exacto. Ahí es donde entran en juego la inversión ESG y la inversión de impacto. Y ojo, porque se confunden constantemente en la calle. ESG, por sus siglas en inglés, significa aplicar filtros ambientales, sociales y de gobernanza. Que en el fondo es gestión de riesgos, ¿no? Es que en la práctica es eso, una herramienta de gestión de riesgos. Es evaluar a una empresa viendo si gestiona bien su huella de carbono, si no tiene escándalos laborales o si su junta directiva es transparente. Pero un paso más allá tienes la inversión de impacto, que es muchísimo más exigente. Claro, ahí ya no te vale solo con no ser una mala empresa. Efectivamente, tienes que demostrar con indicadores concretos y medibles que estás logrando un resultado positivo. Hablamos de contar los millones de litros de agua purificada o las toneladas exactas de CO2 que has evitado emitir gracias a esa inversión. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta de nuestro análisis de hoy. ¿Representan las finanzas sostenibles y los criterios ESG una evolución rigurosa y probada que reconcilia por fin la rentabilidad con el impacto positivo? ¿O estamos ante un espejismo estadístico, una maquinaria plagada de ambigüedad metodológica y lavado verde? Esa es la clave. Desde mi punto de vista, los datos empíricos de rendimiento a largo plazo nos demuestran que este es un mecanismo financiero robusto. Está en plena maduración, sí, pero nos permite generar impacto sin tener que sacrificar nuestro capital. Yo estoy muy segura de la validez de este sistema. Ya, pero yo lo veo desde un ángulo muy distinto. Mi perspectiva es que la ambigüedad sistémica que existe en cómo medimos todo esto, sumada a la prevalencia institucional del lavado verde, el famoso greenwashing, pues nos demuestra que gran parte de esta industria hoy en día es más una etiqueta de marketing brillante que una realidad transformadora. A ver, entiendo el escepticismo, es natural. Pero para sostener por qué defiendo la solidez del sistema, creo que tenemos que ir directamente a los datos empíricos. Durante décadas nos han vendido el mito de que hay una dicotomía ineludible. O sea, o ganas dinero o salvas el mundo, pero ambas a la vez no se pueden. El clásico debate moral contra financiero. Exacto. Y eso ha sido desmontado. El material nos remite a un metaanálisis exhaustivo de 2021 de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Y ojo, no es un paper aislado por ahí. Revisaron más de 1000 estudios empíricos. 1000 estudios son muchos estudios, sí. Una revisión masiva. ¿Y qué encontraron? Pues que la inmensa mayoría mostraba una relación positiva, o en el peor de los casos neutra, entre aplicar criterios ESG y el rendimiento financiero corporativo. Esos datos están ahí, no los niego en absoluto, pero la interpretación que hacemos de ellos tiene truco. Espera, déjame añadirte una capa más sobre cómo funciona esto en la práctica y luego me cuentas tu punto. Si miras el índice MSCI World SRI,
que viene a ser el índice mundial de acciones pero filtrado con criterios estrictos de sostenibilidad. Los datos hasta diciembre de 2023 muestran algo increíble. Ha igualado e incluso superado a los índices convencionales en ventanas de 5 y 10 años. Sí, los números de MSCI son públicos, pero... Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Pues el mecanismo subyacente es pura lógica empresarial. Una empresa que es lo suficientemente previsora como para auditar su cadena de suministro, gestionar sus riesgos climáticos y tratar bien a sus empleados, suele ser, por definición, una empresa mucho mejor gestionada a nivel global. Si aplicas los filtros adecuados, te digo yo que el sistema funciona de maravilla. Ya. Y ahí es justo donde no lo veo tan claro. Fíjate que tú asumes que esos filtros adecuados son objetivos como si estuviéramos midiendo la temperatura del agua. Pero la arquitectura de medición sobre la que se asientan esos 30 billones de dólares tiene fallas estructurales gravísimas. ¿Gravísimas en qué sentido? Pues para explicar esto me apoyo en el estudio de 2022 del MIT Sloan, el liderado por Berg. Ellos demostraron que las principales agencias de calificación ESG solo coinciden en sus notas un 54% de las veces. Bueno, es una cifra baja, es cierto. Es que es sistemáticamente peligrosa. A ver, piénsalo. Piensa en el mercado tradicional. Si tú miras las agencias de calificación crediticia, como Moody's o Standard & Poor's, su nivel de coincidencia supera el 99%. Claro, porque miden un riesgo de impago, es más matemático. Exactamente. Miden un solo riesgo empírico y matemático. ¿Me va a devolver esta empresa el dinero que le presto, sí o no? Pero las agencias ESG están intentando puntuar conceptos filosóficos. ¿Qué pesa más en el algoritmo? ¿Que una empresa plante 1 millón de árboles en el Amazonas o que tenga paridad de género en su junta directiva? Es difícil de ponderar, ¿sí? Es que como no hay una matemática universal para la moralidad, cada agencia pondera lo que le parece. El resultado es que una misma corporación puede ser un líder en sostenibilidad para la agencia A y simultáneamente un riesgo ético inaceptable para la agencia B. Esa disonancia cognitiva invalida la base misma de lo que estamos comprando. Entiendo que esa divergencia en las calificaciones asuste a primera vista, te lo concedo. Pero ojo, no podemos invalidar todo el propósito del sistema por un problema de calibración en una industria que aún es muy joven. Además, la inversión ética no es un producto de marketing que se inventaron en Wall Street hace 5 años. No, la historia viene de largo. Claro, el mecanismo de excluir industrias dañinas tiene una legitimidad histórica brutal. Fíjate que en el siglo XVIII los cuáqueros ya se negaban en rotundo a invertir en cualquier negocio relacionado con el comercio de esclavos. Y más reciente, en los años 80, vimos como fondos de pensiones gigantescos retiraron todo su capital para asfixiar económicamente a la Sudáfrica del apartheid. Casos históricos muy claros. La escala ha cambiado, por supuesto que sí, pero la palanca económica de la exclusión ética está más que probada. Funciona. Entiendo por qué piensas eso. Y la historia de los cuáqueros es moralmente intachable, sin duda, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre esa evolución histórica. Precisamente porque la escala ha mutado de unas pequeñas comunidades religiosas a una maquinaria de 30 billones de dólares, pues los incentivos se han pervertido por completo. ¿Pervertido? ¿Eso es una palabra muy fuerte? Pero es la realidad. No puedes justificar la estructura actual apelando a la historia cuando el presente está construido sobre el lavado verde. Y no hablo de casos aislados o errores administrativos. El material nos da ejemplos flagrantes. En 2022, la propia SEC en Estados Unidos multó a Goldman Sachs. Sí, el caso de Goldman hizo mucho ruido. ¿Y por qué los multaron? Porque cobraban comisiones más altas vendiendo fondos sostenibles que, a la hora de la verdad, ni siquiera aplicaban los filtros que prometían en sus folletos. Tuvimos un registro policial en las oficinas de DWS, la gestora del Deutsche Bank en Alemania, y también sanciones a BNY Mellon. Hubo malas prácticas, lo reconozco. Las hubo. Hombre, cuando el engaño llega a Goldman Sachs y a Deutsche Bank, ya no estamos hablando de un par de manzanas podridas. El problema es el diseño del mercado en sí. Mecánicamente es muy fácil hacer lavado verde. A ver cómo. Pues una empresa puede decir que es cero emisiones netas porque ha puesto paneles solares en sus oficinas centrales, mientras sus fondos financian indirectamente la extracción de carbón en el otro lado del mundo, lo que se conoce como emisiones de alcance 3. El sistema recompensa económicamente esta opacidad, convierte la etiqueta ESG en un disfraz básicamente, para captar el dinero de gente con buena intención.
Ya, pero no me convence esa línea de razonamiento porque asumes que el mercado se queda estático ante sus propias crisis. O sea, yo acepto que los escándalos de DBS o Goldman expusieron grietas, es innegable, pero es exactamente por la gravedad de esos casos que el sistema está mutando a una velocidad vertiginosa para corregirse. Bueno, mutando. Sí, el mercado no está de brazos cruzados. Está respondiendo con una regulación institucional fortísima. Sin ir más lejos, la taxonomía verde de la Unión Europea y el reglamento SFDR son la prueba empírica de que el ecosistema se está depurando. Depurando a base de burocracia comunitaria. A base de estandarización forzosa, que es justo lo que tú pedías. A ver, la taxonomía verde es, por primera vez, un diccionario legal e inamovible que le dice a las empresas, y cito, esto es sostenible y esto no lo es. Se acabaron las interpretaciones creativas. Ya. Y el reglamento SFDR obliga a los fondos a clasificarse de forma transparente según su nivel de compromiso real. El material fuente utiliza una analogía que me parece brillante para explicar cómo debe abordarse esto. Invertir éticamente es exactamente igual que ir al supermercado. O sea, tienes que hacer la lista de la compra en casa, antes de entrar. Claro, para no comprar a ciegas. Paquetada que ponen producto sano en la portada, pero que en realidad no te sirven. En las finanzas es igual. Tienes que definir qué valores te importan más y esta nueva regulación es literalmente la etiqueta nutricional en la parte de atrás de la caja que te permite comprobar los ingredientes. La analogía del supermercado es buenísima en la teoría, te lo concedo, pero francamente cuestiono mucho su viabilidad práctica para el ciudadano de a pie. Piensa en el supermercado real. Si tú compras una manzana que lleva el sello oficial del gobierno de cultivo ecológico, tú no asumes que es tu responsabilidad llevar esa manzana a un laboratorio forense para ver si tiene pesticidas. Obvio que no. El tema regulatorio ya ha hecho ese trabajo por ti. Pero en las finanzas sostenibles parece que el inversor común tiene que hacer de detective privado. Según el material, si un ahorrador quiere estar seguro, tiene que meterse en plataformas gratuitas de terceros como As You Sow o revisar el Morningstar Sustainability Rating. Son herramientas muy útiles. Lo son, pero las tienes que usar para descubrir, escandalizado, que tu supuesto fondo verde europeo está lleno de acciones de petroleras. Si yo, como inversor, necesito una herramienta de terceros para auditar a mi propio banco, eso demuestra que las etiquetas reguladas todavía no son fiables. Me están vendiendo la moto. Bueno, pero cualquier inversión seanla requiere un mínimo de diligencia debida. Eso es innegable en cualquier sector. De todos modos, entiendo tu crítica sobre lo frustrante que puede ser la exclusión de empresas a través de filtros. Filtrar corporaciones en un mundo globalizado siempre va a generar zonas grises. Demasiadas zonas grises. Pero precisamente por esa dificultad el paradigma está evolucionando. Ya no se trata de simplemente excluir, sino de generar impacto directo. La solución no es salir corriendo, es pasar al activismo financiero y a la financiación directa. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado el riesgo que supone para el inversor abandonar la diversificación tradicional para buscar ese impacto directo? A ver, explícate. Pues que cuando te obsesionas con la inversión temática, te saltas el primer mandamiento de las finanzas: no pongas todos los huevos en la misma cesta. Un fondo temático centrado exclusivamente en, digamos, energía solar puede parecer éticamente perfecto. Pero si hay una disrupción en la cadena de suministro de paneles fotovoltaicos... ¿O un cambio en los tipos de interés? Exacto, o si los tipos suben de golpe y encarecen sus préstamos, ese fondo se hunde. Como bien apunta el material, ética no significa ausencia de riesgo. Concentrar tu dinero en sectores nicho, por muy nobles que sean, trae una volatilidad que muchos ahorradores simplemente no pueden soportar. Claro, pero esa es una visión muy limitada de cómo se genera impacto hoy en día. No tienes por qué limitarte a fondos temáticos de nicho. La gran revolución ahora mismo es el engagement accionarial, es decir, el activismo desde dentro y los instrumentos de renta fija. El activismo desde dentro requiere muchísimo capital para tener voz. Pero los fondos lo tienen. En lugar de vender tus acciones de la empresa contaminante, lo cual, sinceramente, solo sirve para que las compre otro inversor al que le da exactamente igual el planeta, la estrategia es comprarlas, sentarse en la junta directiva y usar tu derecho a voto para forzar a esa directiva a iniciar la transición energética. Lo cambias desde las entrañas. Ya, entiendo el enfoque. Y si hablamos de financiación directa sin asumir el alto riesgo de las acciones, tenemos los bonos verdes. Ah, los famosos bonos verdes. Sí,
Y la escala aquí es indiscutible. Según la Climate Bonds Initiative, solo en 2023 se emitieron más de 900.000 millones de dólares en bonos verdes. Una cifra mareante, la verdad. Fíjate cómo funciona mecánicamente. Tú prestas dinero a una empresa asumiendo un riesgo bajo porque es renta fija y ese dinero está blindado contractualmente para un proyecto tangible. La empresa no puede usarlo para otra cosa que no sea construir ese parque eólico o modernizar ese hospital público. Además, las tasas de impago de estos bonos son bajísimas. Esto resuelve tu problema de riesgo y te garantiza un impacto medible en el mundo real. Reconozco que sobre el papel, un bono verde es un instrumento mucho más limpio conceptualmente. Pero, y siento ser repetitivo, volvemos a chocar contra el muro de la verificación. El dinero es fungible. Fungible. Sí, las empresas no tienen cajas fuertes separadas para cada cosa. Hemos visto casos corporativos donde emiten un bono verde de 100 millones para instalar paneles solares en sus fábricas. Fantástico. Pero al mismo tiempo, como ese bono les ha liberado 100 millones de su presupuesto general, usan ese capital no restringido para abrir una nueva planta de extracción de gas. Bueno, eso es hacer trampa con la contabilidad. Pero pasa. El impacto global para el planeta es nulo, o peor. ¿Cómo verificas que el impacto es real y no solo un malabarismo contable? Pues la respuesta a esa opacidad es la tecnología. Y aquí es donde damos un salto cualitativo brutal, hacia la verdad objetiva. Ya no dependemos de que el CEO de la empresa nos haga un informe anual en PDF súper bonito pero maquillado. Menos mal. A cruzar millones de datos aduaneros, logísticos y de proveedores en tiempo real. Esto permite detectar si en el tercer nivel de la cadena de suministro de esa empresa hay indicios de trabajo forzoso, por ejemplo. Auditoría continua. Exacto. Y para el medio ambiente usamos imágenes satelitales. Si un gobierno o una empresa emite un bono verde prometiendo reforestar 20.000 hectáreas, los satélites miden mes a mes, con precisión milimétrica, la densidad forestal real de ese terreno. Si no hay árboles, salta la alarma. La tecnología está imponiendo una capa de auditoría imparcial que hace cada vez más difícil el lavado verde. A ver, valoro muchísimo que pongamos la tecnología al servicio de la transparencia. Lo de los satélites contando árboles es fascinante, te lo compro, es un avance empírico innegable. Pero mantengo mi escepticismo subyacente por una razón profunda. Creo que la tecnología está intentando curar el síntoma, pero no la enfermedad. ¿A qué te refieres exactamente? Me pierdo un poco ahí. A que la inteligencia artificial y los satélites solo saben medir acciones físicas, tangibles y cuantificables. Te pueden contar los paneles solares, los árboles o medir las emisiones térmicas, y eso está genial. Pero ninguna red neuronal te va a resolver la discrepancia filosófica del 54% que mencionábamos al principio con el estudio del MIT Sloan. Ya, el problema de la ponderación de valores. Exactamente. Ese desfase no ocurre por falta de datos crudos, ocurre porque estamos intentando ponderar valores morales. Fíjate, si una corporación reduce masivamente sus emisiones de carbono y lidera la transición energética, pero simultáneamente se descubre que está financiando campañas agresivas para impedir que sus trabajadores se sindiquen, ¿qué nota le pones? Es un dilema complejo. Claro, es una buena empresa porque salva el planeta o una mala empresa porque reprime derechos laborales. Un satélite no sabe hacer ese cálculo moral. La tecnología nos da datos más precisos, sin duda, pero no nos salva de la tremenda ambigüedad ética que sostiene a este sector. Es una reflexión muy profunda, la verdad. Pero, a modo de síntesis de todo lo que hemos debatido hoy, yo me mantengo firme en que no podemos dejar que la búsqueda de una perfección inalcanzable paralice el progreso. Tenemos los datos empíricos de rentabilidad de NYU Stern y tenemos una maquinaria regulatoria que avanza implacable, no solo en Europa, sino empujando fuerte en Estados Unidos, en Brasil, en Singapur. Se está moviendo, eso es innegable. El paradigma ha cambiado. Ya no tienes que resignarte a elegir entre hacer crecer tus ahorros y defender tus valores. El capital siempre está fluyendo, siempre está moldeando el mundo de una forma u otra. Tomar las riendas de ese flujo y canalizarlo conscientemente, respaldado por estas nuevas tecnologías y regulaciones, es una herramienta poderosísima. Lejos de ser un sacrificio, para mí es el paso hacia un capitalismo mucho más maduro. Pues por mi parte, para cerrar mi postura, diré que la intención detrás de la inversión de impacto y los criterios ESG me parece absolutamente vital. O sea, el objetivo es el correcto, pero su arquitectura actual está llena de grietas.
Hasta que no tengamos un sistema de métricas de sostenibilidad que sea tan riguroso, auditable y aburrido como la contabilidad financiera tradicional, los inversores tienen que acercarse a este ecosistema con muchísima cautela. Precaución ante todo. Claro, el riesgo sistémico del lavado verde, como vimos con esos grandes bancos, sigue latente. Una etiqueta verde y bonita en el folleto de tu fondo de pensiones no es garantía de virtud. Al final, si de algo estoy segura tras este análisis, es de que no podemos dejar nuestra conciencia en piloto automático. Delegar nuestros ahorros ciegamente a una etiqueta comercial empaquetada por la industria financiera es un error enorme. Totalmente. El paso ineludible para cualquiera que nos escuche y tenga dinero invertido, sea mucho o poco, es asumir esa incomodidad de hacer preguntas difíciles. Llama a tu gestor, pregúntale cuáles son exactamente sus criterios de exclusión, si votan en las juntas de accionistas y, lo más importante, cómo miden en el mundo real ese impacto que te están prometiendo. Exacto. Y con todos los datos que hemos puesto hoy sobre la mesa, las advertencias del MIT sobre las calificaciones, los estudios empíricos de rendimiento, el potencial real de los bonos verdes, creo que hay un terreno inmenso para seguir investigando. Entender estas dinámicas contrapuestas es la única manera de navegar de verdad por dónde y cómo fluye nuestro dinero en el mundo. Al final, queda en manos de quien nos escucha asimilar estas herramientas, sopesar los riesgos frente a los avances regulatorios y formar su propia opinión sobre el destino de su capital. Así es. Quizá la brújula de este ecosistema de 30 billones siga teniendo sus fallos de calibración, pero al exigir transparencia y entender cómo funcionan sus engranajes, al menos dejamos de navegar a ciegas. Sigan cuestionando sus certezas.